manzana mordida. Muy buenas a todos, teníamos muchísimas ganas de que llegara este día, el día en el que hemos puesto a prueba el nuevo MacBook Pro, en este caso modelo de 14 pulgadas con el chip M1 Pro más básico, es decir, que todo lo que sea comprar un ordenador con un chip más potente, pues va a ser siempre mejor que este. Así que simplemente para que os hagáis una idea, digamos con el Mac más accesible de los nuevos que han presentado. Además, lo hemos estado probando a fondo, hemos hecho diferentes tipos de pruebas e incluso hemos hecho una comparativa con el M1 más potente del año pasado, el MacBook Pro que yo tenía durante todo este tiempo, así que al final de este vídeo vais a ver esa comparativa. Pero vamos a empezar haciendo un análisis un poco en general del equipo, no sin antes dar las gracias a ClimateMac por ser el sponsor de este vídeo. ClimateMac es una app que yo llevo utilizando en mis ordenadores desde hace muchísimo tiempo. Es una app imprescindible sobre todo para optimizar el almacenamiento que tenemos dentro de nuestros equipos. Yo siempre la instalo cada vez que configuro mi Mac, es de las primeras apps que instalo siempre, sobre todo porque me gusta mucho cómo trabaja su desinstalador de aplicaciones, que es una de las funciones que más me gusta porque no deja rastro, que a veces cuando tú arrastras una aplicación para desinstalarla a la papelera se quedan componentes que pues son archivos temporales en mayor forma y que van ocupando espacio. Con ClimateMac tienes un desinstalador muy completo y además también tiene tareas de mantenimiento que para la gente no tan experimentada en el uso de un Mac como puedo ser yo, me refiero a nivel de programa o de código, pues la verdad que te facilita mucho para, de vez en cuando que el sistema vaya mucho más fluido. Así que si quieres probar ClimateMac te voy a dejar un enlace en la descripción y de verdad si quieres apoyar el canal te animaría a que lo probaras ya que nos ayudarás muchísimo. Vamos a empezar ya con la review y voy a empezar hablando del diseño, que una de las cosas que salta a la vista es que es más gordote que la generación pasada, tanto el modelo de 14, que es del que yo me voy a basar en este vídeo, como el de 16. Es más pesado que el modelo de 13 pulgadas, que es el que yo tenía hasta ahora, concretamente pesa 1,6 kilos, es decir, 200 gramos más pesado que la generación pasada. La cifra quizás asusta más de lo que realmente sientes en la mano. Es verdad que se nota un poco más pesado, pero tampoco es una barbaridad. Una de las cosas que sí que se agradece mucho en el diseño de estos nuevos Mac es el hecho de tener más puertos de conexión. Ya sabéis, yo en mi MacBook Pro de 13 pulgadas tenía prácticamente dos conectores Thunderbolt y un jack de auriculares, nada más. Ahora, evidentemente, tenemos mucho más. Tenemos la conexión MagSafe para poder cargar el Mac, además a una velocidad bastante rápida. Ahora comentaré eso. Tenemos también tres Thunderbolt, dos a un lado y otro al otro, lo cual también te facilita mucho para no tener que estar girando el Mac para cargarlo según te sientas cerca o lejos del enchufe. Luego, el lector de tarjetas, que para los que editamos vídeo o trabajamos con archivos que tenemos en SDs, también es vital. Y el jack de auriculares, que además hay que destacar que es un jack amplificado, es decir, que podríamos utilizar unos auriculares que permitan la escucha de música sin pérdida, con el formato sin pérdida, y podríamos hacerlo sin ningún problema simplemente a través de este jack de auriculares. Así que yo creo que eso también es algo a destacar. Y me dejaba el HDMI, que yo no lo he usado para nada, pero para aquellos que quieran usarlo, pues está bien tenerlo. Eso sí, tiene un hándicap, que es 2.0, por tanto hay una limitación de que solo vas a poder utilizar monitores con una tasa de refresco de hasta 60 Hz. ¿Hubiera estado mejor el meter un HDMI 2.1? Sí, pero no lo han hecho. Y continuamos hablando del diseño y es la parte del teclado, la siguiente protagonista en esta parte del vídeo, y es que yo ya lo estoy viendo así y una de las cosas que no me gusta, que es nueva, pero no me gusta, es el fondo negro que tiene el teclado. Sí que es verdad que le da un look totalmente diferente, sobre todo cuando lo comparas con el modelo de 13 pulgadas, pero el hecho de que se note tanto las huellas es algo que me echa para atrás. Ya de por sí en las teclas se notaba porque tienen el mismo tono que tenían los MacBook anteriores, pero ahora el hecho de que incluso la carcasa, el fondo del teclado sea también del mismo tono, hace que la suciedad salte mucho más. Yo ahora que tengo el foco encima, pues lo estoy viendo bastante. Así que los que sois muy obsesos de limpiar y tener vuestro Mac siempre limpio, aquí a lo mejor os tiréis un poco de los pelos. No obstante, a ver, las teclas, el teclado en sí es un gran teclado, se siente cómodo, el recorrido de las teclas yo creo que es el correcto. Tenemos el nuevo botón de Touch ID con un relieve que me gusta más que el Touch ID que tenía el teclado anterior.
yo creo que en eso no puedo poner muchas pegas. Ahí Apple yo creo que lo ha hecho muy bien. Y sobre todo, y más destacado, la eliminación de la Touch Bar. Los que no usabais la Touch Bar, la que le teníais manía a la Touch Bar, pues supongo que estaréis de enhorabuena cuando veáis las nuevas teclas de función. Sí que es verdad que yo he echado en falta alguna y me sobra otra, por ejemplo la del modo no molestar ahí, la F6, es una que a mí me sobra particularmente porque siempre recurro al centro de control, y he hecho en falta alguna que sí que tenía al alcance la Touch Bar, como la que me permitía controlar el brillo de las teclas, la retroiluminación. Ahora ya tengo que hacerlo manual. Y esto es algo que sí que he hecho en falta. Por lo demás, yo creo que está muy bien el teclado. Si seguimos hablando del diseño, que da para rato, como veis, pues también destacar que la manzana trasera es más grande respecto a las generaciones previas. En general recuerda mucho en conjunto el Mac, recuerda mucho a los MacBook clásicos, los MacBook de hace ya bastantes años, por su factor forma, que es un poquito más cuadrado visto desde arriba, pero luego tiene una curvatura en la parte, digamos, inferior, que también hace que sea como mucho más cómodo trabajar con el Mac, sobre todo cuando estamos apoyándolo encima nuestra. Imagínate, estás recostado un poco en el sofá o estás recostado en tu cama y te apoyas normalmente el Mac entre las rodillas y tu tripa. Pues la verdad, el hecho de que no sea tan cuadrado, que tenga los bordes un poquito más redondeados, hace que sea mucho más cómodo. Y ya que estamos en la parte inferior del Mac, también destacar las rejillas de ventilación. Tenemos rejillas por todos lados. Tenemos en los laterales izquierdo y derecho, y luego también tenemos varias entradas, o varias salidas más bien, para el aire en la parte trasera del Mac, debajo de la pantalla. Lo cierto es que sí que he notado que estos Mac se calientan bastante más que los M1. También de ahí la razón que Apple ya no haya incluido uno, sino dos ventiladores y tantas salidas de ventilación, tantas salidas de aire. En general no es algo exagerado, pero yo sí que he notado un empeoramiento en lo que se refiere a la refrigeración del equipo, y también he notado que estos Macs son algo más ruidosos que los M1. Y vamos al punto polémico en cuanto al diseño, el notch. Sí, el notch está ahí, es inevitable. Es verdad que llama mucho más la atención al principio, mis primeras sensaciones fueron negativas, como dije en el vídeo que subí hace unos días, pero es verdad que al final, cuando estás trabajando en el Mac, yo trabajo mucho con las aplicaciones a pantalla completa, Apple ya te lo disimula totalmente, te crea una barra negra y realmente no notas el notch, e incluso la barra de herramientas del sistema camufla bastante el notch. Entonces es algo que está ahí, pero como nos pasó con el iPhone, te acabas acostumbrando con el paso del tiempo. Y ya que estamos empezando a hablar un poco de la pantalla, me voy a centrar en ello. Vamos a centrarnos en la increíble pantalla que montan estos Mac. De verdad, es la mejor pantalla que he visto en un ordenador. Monta lo que Apple ha llamado una Liquid Retina XDR, que viene a ser el monitor profesional de Apple, ese que vale 6.000 euros, pero yo en mi caso 14 pulgadas. Es, bueno, una maravilla. Se ve infinitamente mejor y sin exagerar que la del año pasado. He notado un cambio enorme. Yo, por supuesto, os recomiendo que si vais a un Apple Store, vosotros mismos juzguéis con vuestros propios ojos. Además, hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, el rango dinámico y los niveles de contraste yo creo que destacan muchísimo más, sobre todo comparados con la generación pasada. Disfrutar de contenidos en esta pantalla, vídeos de Apple TV+, vídeos de YouTube incluso, bueno, en fin, todo tipo de producciones, películas que te puedas imaginar que utilicen las últimas tecnologías de imagen, pues son totalmente disfrutables. Además que en combinación con los altavoces hacen que la reproducción de contenidos multimedia aquí sea espectacular. Los altavoces, según Apple, otorgaban hasta un 80% más de graves, y mis primeras impresiones fueron realmente esas, es decir, de que el salto en la calidad de sonido, es como que captan muchos más matices en las reproducciones, tanto de música como de series, como de películas. Los altavoces son increíbles. Así que yo creo que también es una prueba de que, bueno, Apple ha dado un gran salto en este aspecto. Ahora mismo no os puedo poner una demostración, porque aunque yo quisiera poneros aquí un ejemplo de cómo suenan los altavoces, pues no se va a notar la diferencia por la compresión de YouTube y porque al fin y al cabo no es un sonido que estéis escuchando en tiempo real. Pero vuelvo a decir lo mismo, si tenéis ocasión de ir a un Apple Store, ponéroslo y acercar la oreja. Vais a alucinar. La pantalla también se nota mucho el nivel de brillo. Tiene 1000 nits de brillo, digamos, sostenido, y llega hasta los 1600 nits de brillo máximo. Esto hace que cuando trabajes con el MacBook Pro en movilidad,
pues si estás en exteriores no vayas a tener ningún tipo de problema de que no veas o de que tengas que estar haciendo maniobras para poder visualizar bien todos tus contenidos. Incluso aunque estés visualizando contenidos con un fondo oscuro, que es donde más normalmente puedes sufrir cuando estás viendo contenido en exteriores. Y por supuesto la joya de la corona, ProMotion. Estamos disfrutando de una pantalla profesional con una tecnología que tiene una tasa de refresco de hasta 120 Hz. El ProMotion en el MacBook Pro es una maravilla, de verdad lo digo, es una maravilla, es la noche y el día. Igual que me pasa con los iPhone, que ahora cuando dejo de usar el iPhone 13 Pro Max con ProMotion y paso, por ejemplo, a un teléfono anterior, noto la diferencia en la pantalla. Me pasa lo mismo cuando cambio de este MacBook Pro al mío. Hay mucha diferencia, sobre todo se nota a la hora de abrir ventanas, a la hora de navegar o hacer una transición con el ratón por los diferentes iconos del dock. Moverte por el sistema es otra historia. Es verdad que todavía falta que las aplicaciones de forma interna se adapten para, quizás disfrutar de una mejor experiencia de usuario. Pero yo creo que en su conjunto, nada que reprochar a la pantalla, es que es inmejorable. Vamos con otro de los puntos que yo echaba en falta que Apple mejorara en las últimas generaciones de Mac, que es la cámara. Yo soy una persona que particularmente utilizo mucho la cámara delantera, ya sea para videollamadas, pero sobre todo ahora porque estamos grabando los podcasts de la manzana mordida VIP en formato vídeo, para que no solo los podáis escuchar, sino también os podáis ver nuestras expresiones, nuestras caras y los disfrutéis desde vuestro sofá. Bueno, yo el último episodio lo grabé con esta webcam que incluyen los Mac, que ya sabéis que este año han incorporado por fin un sensor que capta el doble de luminosidad y llega a 1080p de resolución, y he notado una gran diferencia. Bueno, ya visteis que en el vídeo de primeras impresiones hicimos una comparativa en la que poníamos la cámara 1080 de este nuevo MacBook Pro y la comparábamos con la 720 de la anterior, y la diferencia era abismal, tanto en nitidez como sobre todo en la calidad del color. Ya digo que yo disfruto muchísimo utilizando esta cámara. Es uno de los factores que para mí era importante que Apple mejorara. ¿Podría haber metido una cámara 4K? Sí. Ahora, me doy con un canto a los dientes porque realmente se ve bastante bien. Y en una situación controlada, yo creo que para muchas cosas te evita tener que usar una cámara, a lo mejor una webcam profesional con un poquito más de resolución. Ya digo, yo, por ejemplo, para mis videopodcasts me sirve perfectamente. Además, claro, si lo usas para videollamadas, hay que tener en cuenta una cosa, y es que los micrófonos se escuchan de lujo, se escuchan de escándalo. Apple ha incluido 3 micrófonos de calidad de estudio y se nota que son capaces de reducir bastante el ruido. Es más, voy a hacer una prueba ahora mismo para que seáis conscientes de la calidad que tienen. Esto es una prueba con los micrófonos del MacBook Pro con chip M1 Pro, para que seáis conscientes de la calidad que tienen estos y cómo son capaces de ser, totalmente utilizables para incluso, si cabe, alguna grabación de podcast. Vosotros habéis escuchado directamente ahora mismo la grabación que ha hecho el MacBook Pro. Ahora estoy grabando ya con este micro, que es un micro conectado a una Zoom, entonces ahí habéis notado la variación, pero estáis apreciando la diferencia que hay. O sea, realmente estos MacBook Pro tienen unos micrófonos muy buenos y ya digo, en un entorno controlado incluso mucha gente podría grabar una entrevista fácilmente para un podcast. Vamos a hablar del procesador. El M1 Pro que tengo yo tiene sus pros y sus contras. A ver, yo tengo la versión más básica, que es la versión que tiene 8 núcleos de CPU y una GPU de 14 núcleos, ¿vale? Esa es la versión más básica que hay ahora mismo que puedes comprar del MacBook Pro de 14 pulgadas. A ver, en general el Mac se siente más potente que el M1. Yo creo que eso no es discutible. Es más potente que el M1. Apple dice que el rendimiento es, de hasta un 70% superior. Estoy hablando al menos de CPU, con respecto a la versión del año pasado. Esto supongo que se refiere a la versión más Pro del M1 Pro. Esta es la más capada, entonces no hay esa diferencia. Es decir, nos tendríamos que ir a la versión más alta del chip M1 Pro para hacer esa comparativa tan bestia de un 70%. Aún así, sí que es verdad que yo con esta versión he notado una diferencia considerable, como vais a ver en las pruebas al final del vídeo. De todas formas, luego a nivel de gráficos, la GPU de 14 núcleos también cuenta con un mayor ancho de banda, que también hace que mejore el rendimiento cuando estamos utilizando gráficos. Yo, por ejemplo, es verdad que no he llegado a mover muchos gráficos 3D como hayan podido mover otros profesionales, ni edito vídeo a lo mejor a unos niveles tan exigentes como otros, pero para ciertas cosas que yo usaba en el M1 y en este M1 Pro sí que he notado que hay ciertas variaciones. Yo, por ejemplo, me vais a matar el ejemplo, pero
os puedo contar el que yo al menos he notado fácilmente. Yo, por ejemplo, a veces uso los Sims 4, el videojuego de Mac, y a veces pues, me echo mis partiditas y tal. Bueno, en el MacBook Pro M1 yo no jugaba nunca con los gráficos en ultra porque siempre había algún tipo de ralentización, etc. Con este ordenador ha sido totalmente capaz de mover el juego de forma sobrada, con una tasa de frames totalmente sostenida, con la resolución más alta posible. Luego también estos nuevos chips, el M1 Pro incorpora un motor multimedia. Este motor multimedia pudo ser uno de los causantes de los problemas de rendimiento que tuvimos en la prueba inicial cuando hicimos el unboxing de este Mac, ¿no? De todas formas, os voy a dejar por aquí arriba una tarjetita donde Fabián hizo una mirada crítica donde explicaba y analizaba qué pasó ese día. Por no hacer muy extenso este vídeo tampoco, os redirijo luego a él para que los que teníais dudas de qué estaba pasando, pues bueno, os entendáis un poquito todo mejor. Al final lo que tenéis que saber de este motor multimedia es que Apple lo ha pensado de la siguiente forma, y es liberar de tareas a la CPU y a la GPU para que, por ejemplo, puedas hacer más cosas mientras renderizas un vídeo, mientras trabajas con una aplicación así. Es decir, tú podrías estar renderizando un vídeo o reproduciendo un vídeo y el procesador no estaría, digamos, trabajando o haciendo una carga de trabajo tan intensa, ya que el motor multimedia está liberando de esa carga a la CPU y a la GPU. No sé si se me explica. También esto hace que al no sobrecargar estos dos elementos, la autonomía sea también más sostenida, es decir, que cuando haces actividades de este tipo, pues puedas tener un consumo energético menor que el que tendrías si tendrías que tirar de la potencia total de la CPU y de la GPU. Vamos con el tema del calentamiento, porque al final el tema del procesador podría darme en daros explicaciones técnicas, pero ¿de qué sirve si vais a comprobarlo en unos minutos vosotros mismos con las pruebas que hemos hecho? Pero el tema del calentamiento sí que quiero comentarlo. Y es que sí que he notado que estos nuevos chips, al menos el M1 Pro, tengo que probar el M1 Max cuando me llegue, sí que se calientan con más facilidad, pero es verdad que tampoco llega a niveles excesivamente altos, a no ser que sí, efectivamente, utilices ya Adobe Premiere, Lightroom, hablaré de Lightroom, etc. Es decir, en ese tipo de cosas, pues tanto el M1 como el M1 Pro se ponen rápidamente a funcionar los ventiladores y es más que nada porque pueden llegar a temperaturas muy altas. En condiciones de uso normal, navegación web, gestiones al fin y al cabo que requieran de, pues, de notas, de Notion, de yo que sé, FaceTime, etcétera, sí que he notado que se calientan más fácilmente estos nuevos Mac que los anteriores, pero insisto, con temperaturas controladas. Al fin y al cabo, mi preocupación con el tema de la temperatura no es tanto que el procesador llegue a X cantidad de grados, sobre todo es que la temperatura de la batería se mantenga en niveles bajos, porque al final yo ya he dicho que lo que sufre realmente cuando un Mac se pone a tanta temperatura es la batería. Los procesadores están hechos para aguantar temperaturas altas, pero las baterías al fin y al cabo con temperaturas elevadas se van degradando, pierden capacidad máxima mucho más fácilmente, además que la autonomía es inferior. Siempre hemos explicado en los vídeos que hemos hecho sobre baterías que esto es un factor a tener en cuenta. Por eso yo, una de las cosas que hice fue instalarme una app con la que yo puedo gestionar la activación manual de los ventiladores, porque lo que he notado es que si por Apple fuera, los ventiladores no los enciende a máxima potencia aunque llegue a 100 grados. Y es que realmente en las pruebas que hemos hecho y que veréis ahora, es que hemos llegado a poner el Mac casi a 100 grados. Este Mac, la CPU a 100 grados, no el Mac en su conjunto. Y realmente el ventilador no lo había puesto a tope, estaba a un 50 o 60% de la potencia máxima que realmente tendría que tener. No entendemos por qué Apple no puso el ventilador a máxima potencia para refrigerar más el equipo y por tanto también que no baje un poco el rendimiento del procesador, porque ya sabéis que si sube mucho la temperatura, Apple limita un poco la potencia del procesador para controlarla, no se dispare mucho más. ¿Para qué tienes ventiladores? Ponlos, ¿no?, a funcionar. Entonces, esto es algo que no me ha gustado mucho, porque al fin y al cabo, sí, no son ruidosos porque no te los ponen los ventiladores a tope, pero sí que se calientan. Así que bueno, yo creo que de todas formas se agradece el que tenga más salidas de ventilación, porque es verdad que también se enfrían muy rápido. En cuanto encienden los ventiladores, se enfrían rápido. Y voy con el punto más decepcionante de estos nuevos Mac, y es la batería. Yo, fíjate que he visto muchas reviews de otros medios a los que respeto muchísimo y, oye, cada uno habrá hecho sus pruebas, pero yo he notado un bajón importante en la batería.
con respecto al M1, ¿eh? Por supuesto, si lo comparamos con el modelo Intel, ¿dónde va a parar? Me refiero a dónde va a parar en el sentido de que ha ganado mucha autonomía con respecto al MacBook Pro de 16 pulgadas con Intel. Pero con respecto al MacBook Pro de 13 pulgadas con el chip M1 ha empeorado bastante. Apple en la keynote se quedó con el dato que más le interesaba y yo he leído muchas reviews donde han hablado de ese dato, pero es que realmente no sirve de nada dar ese dato. Apple hablaba de que, por ejemplo, el MacBook Pro de 16 pulgadas llegaba hasta 21 horas de autonomía. Trampa, son 21 horas de reproducción de vídeo de Apple TV Plus descargado previamente y con 1080p y con un nivel de brillo intermedio, si no me equivoco. Es decir, que son cosas muy concretas y muy específicas. Claro, yo al fin y al cabo el uso que hago de mi Mac muchas veces es sobre todo ya más de gestión, porque la parte de edición la hace Don Carlos, que está siempre ahí detrás de cámaras, ¿no? Entonces, sí que es verdad que para los podcasts sí que me gusta tener un equipo que me permita exportar el podcast de forma rápida, porque son podcasts de 2 horas, en 1080, etc. Ahora bien, mi uso principal es Notion para mis guiones, para la gestión del proyecto, ahí gestiono las campañas, ahí tengo todo en Notion. Luego, navegación web, para ver vídeos de YouTube, me gusta verlos mucho desde el Mac. Para ver páginas web, feed de noticias, lo hago mucho desde el Mac. Responder correos, lo hago mucho desde el Mac. Redes sociales, responder comentarios, casi todo lo hago en el Mac. Bueno, pues bien, resulta que todo eso lo hace mucho peor, en cuanto a términos de batería me refiero, este Mac que ese. Claro, a mí me mosqueó muchísimo. Yo dije, ¿por qué pasa esto? Claro, ya dije, me voy a meter en la web de Apple. Claro, cuando te metes en la web de Apple, tú ya sabes que Apple tiene un comparador. Bueno, pues mirad, si te vas a la pestaña de batería, la web de Apple dice que en lo que se refiere a navegación web, que más o menos es lo que yo hago principalmente, este Mac llega hasta, ya sabéis, el truco del hasta, 11 horas de autonomía. Si te vas a ese, al M1, es que digo ese porque lo tengo ahí, el M1, el mío, el del año pasado, hasta 17 horas. Es decir, en eso ha perdido 6 horas de rendimiento. Hasta 6 horas de rendimiento. Es que yo lo notaba. O sea, yo, por ejemplo, he estado haciendo pruebas intercaladas. Yo he estado usando, un día uso el M1 Pro, un día uso el M1, un día uso el M1 Pro, un día uso el M1. Y efectivamente, es que notaba mucho rendimiento. Yo a lo mejor, al final del día, con este Mac para ese uso, yo podía acabar 40, 50%. Con ese Mac, al final del día, 70%, 70, 75%. Haceros una idea, hay mucha diferencia para ese uso. Es verdad que luego, en global, pues a lo mejor una cosa te quita uno, una cosa te quita otra y compensa, pero ojo, hay que pensar mucho a la hora de comprar un Mac. ¿Para qué lo quieres? Más que nunca, porque lo lógico es pensar, ¡buah! Yo me veía lo más potente a lo más potente. Hay una trampa. Las CPUs de estos nuevos Mac, 8 núcleos están dedicados al alto rendimiento y 2 a tareas de eficiencia. Las CPUs de los M1 son 4 y 4. Es decir, tiene 4 núcleos dedicados al rendimiento y 4 núcleos dedicados a la eficiencia. Eso quiere decir que tiene más parte del procesador trabajando en mantener un buen control del consumo energético que esta nueva generación, que digamos invierte muchos más recursos en la potencia y no tanto en controlar el requerimiento de batería. ¿Me entendéis? Entonces, si tú realmente no necesitas tanta potencia, de verdad, no sacrifiques tanta autonomía. Insisto, siguen teniendo muy buena autonomía si lo comparamos sobre todo con el modelo Intel que teníamos hasta ahora. Ahora bien, con respecto a su equivalente del año pasado, porque estamos hablando del de 14 pulgadas con respecto al de 13, al que viene a sustituir, hay un bajón importante. Fijaos hasta qué punto que mis primeras pruebas que haga con el 16 pulgadas, que me llegará pronto, van a ser determinantes para replantearme si quedarme el M1. O sea, ha llegado hasta el punto, la decepción que me lleva con la batería, que me está haciendo replantearme una decisión que tenía clarísima, que yo me quedaba el de 16 pulgadas. Veremos si me compensa finalmente. Una de las cosas que sí que hay que celebrar en estos nuevos Mac es la posibilidad de que ahora en nada se nos cargan. Apple ha metido la tecnología de carga rápida. Yo voy a hablaros del caso del modelo que tengo aquí.
Ya sabéis, si tenéis un cargador de 100 vatios, por ejemplo, y lo conectáis vía USB-C, podríais cargar este Mac sin problemas. 30 minutos de carga te da un 50%. También podrías utilizar, por supuesto, el conector MagSafe, perdón. Si tuviéramos el 16 pulgadas, tendría que ser únicamente vía MagSafe. Ya está, simplemente que sepáis eso. Pero bueno, lo de la carga rápida, ya sabéis, esto va un poco a gustos de cada uno. Yo particularmente no soy muy fan, más que nada porque, teniendo en cuenta que estos Mac se descargan más rápido que los del año pasado, si encima los cargas más rápido, al cabo del año habrás hecho y habrás consumido muchos más ciclos de carga. Por tanto, es muy posible que tengas que cambiar al cabo del tiempo antes la batería de estos nuevos Mac que los del año pasado. Yo ahí lo dejo, echar matemáticas, es matemática pura y dura. También matizar que dependiendo del modelo que compres de Mac, como este es el básico, a mí Apple me ha incluido en la caja el cargador de 67 vatios. Si compras los modelos con el M1 Pro de 10 núcleos de CPU o el M1 Max, sí que te incluyen el cargador de 97 vatios y solo es en el modelo de 16 pulgadas en el que te incluyen el cargador de 140 vatios. Y ahora os voy a dar los resultados de una prueba de rendimiento que irá en un vídeo aparte, pero que yo ya os voy a avanzar aquí para todos aquellos que ya queréis sacar conclusiones. Aunque insisto, va a haber un vídeo aparte donde ya ampliaré un poco toda la información de cómo han sido estas pruebas. Hemos hecho prueba de rendimiento M1 Pro, M1 normal, ¿vale? Y lo que hemos hecho ha sido con los dos dispositivos al 100%, prácticamente con las mismas aplicaciones, con el mismo consumo de disco y utilizando los mismos proyectos, las siguientes pruebas. Por ejemplo, hemos hecho una prueba de encendido, los dos desde cero, ha encendido 2 segundos más rápido el M1 Pro con respecto al M1 normal, 16 segundos uno, 18 segundos el otro. Vale, hasta ahí prueba sencillita. Luego nos hemos ido a Final Cut Pro y hemos renderizado un mismo proyecto de 5 minutos en 4K al que le habíamos metido múltiples efectos. Y en el caso del M1 Pro ha tardado en exportar 8 minutos 37 segundos. Aproximadamente, a lo mejor he bailado algún segundo arriba, algún segundo abajo, pero más o menos. Y en el M1 se ha ido a más de 14 minutos, es decir, hay una diferencia considerable. Luego, hemos tratado de exportar este clip que acabamos de renderizar. Bueno, pues el tiempo de exportación ha sido en el M1 Pro de 8 minutos 46 segundos y casi 7 minutos más en el M1. Luego, cambiamos de aplicación. Como digo, estoy resumiendo todo mucho, habrá un vídeo aparte de donde me explaye más, que no me salía la palabra. Luego nos hemos ido a algo ya un poco más bestia. Hemos abierto Lightroom por un lado y hemos abierto Final Cut por otro. Hemos metido en Final Cut un proyecto de un vídeo en 1080, es verdad, pero un vídeo de 10 minutos al que le habíamos metido una rampa de velocidad, cámara lenta, corrección de color, en fin, era un vídeo cargadito, ¿vale? Y luego, por otro lado, teníamos abierto en simultáneo Lightroom, al que Carlos se le ha ido la olla y ha dicho, vamos a exportar 1800 fotos con corrección de color. 1800 fotos, todo en simultáneo. Bueno, pues en esta prueba, claro, lo primero en acabar ha sido Final Cut, en exportar el vídeo. El M1 Pro, cuando ha llegado al 100% de la exportación de ese clip, que ha tardado 15 minutos 22 segundos, todavía al M1 le quedaba bastante, le quedaban un 43%, porque el progreso que tenía era que llevaba exportado un 57% el M1, o sea, casi al M1 Pro le daba tiempo a exportar otra vez el mismo clip hasta que el M1 acabara. Luego es verdad que en Lightroom, cuando ya hemos decidido parar la prueba, que la hemos parado 36 minutos después porque era demasiadas fotos y teníamos que seguir un poco porque si no, no nos iba a dar tiempo a hacer todo, había en torno a un 20% de diferencia en el progreso de exportación de fotos en Lightroom entre el M1 y el M1 Pro, pero ganando el M1 Pro. Luego nos hemos ido a Premiere. Ya sabéis, el editor de vídeo de Adobe, que no está tan optimizado como Final Cut para dispositivos de Mac, pero bueno, queríamos probarlo porque sabemos que mucha gente lo utiliza. Bueno, pues ahí lo que hemos hecho ha sido meter un proyecto, ¿vale? Un clip, y hemos tratado de darle una estabilización digital, ¿vale? Era un clip de 3 minutos y bueno, pues esa estabilización ha tardado en el M1 Pro 1 minuto, clavado prácticamente, y en el M1 ha tardado algo más de 10 segundos, 10-11 segundos más. Así que, bueno, que sepáis la diferencia que ha habido ahí. Continuamos en Premiere y de ese mismo proyecto del que hemos estabilizado 3 minutos de un clip que tiene ese proyecto, ya hemos hecho la exportación completa de todo el mismo, ¿vale? Es un proyecto de 30 minutos, es decir, era un proyecto largo
Y lo que hemos hecho en los ajustes de exportación es configurar la calidad de procesamiento máxima, un VBR de un pase y ya digo, luego también el proyecto tenía corrección de color, transiciones, etc. Bueno, pues el tiempo de exportación en el M1 Pro ha sido de 5 minutos y medio. Me parece una duración tremendamente buena, teniendo en cuenta que era un proyecto de media hora. Y el M1 ha tardado 3 minutos 26 segundos más, aproximadamente. Es decir, 3 minutos más. Luego hemos cambiado ya un poco el rol, nos hemos ido a otro tipo de aplicaciones. Hemos hecho un test Cinebench, que, digamos, mide la potencia que tiene la CPU a la hora de crear imágenes como la que estáis viendo en la prueba mientras yo os estoy hablando. El test ha dado en la prueba single core los siguientes resultados. En el M1 ha dado 1494 puntos y en el M1 Pro 1529. No había mucha diferencia en la prueba single core entre los dos procesadores. Ahora bien, cuando hemos hecho la prueba en multicore, el M1 ha dado 7744 puntos y el M1 Pro ha dado 9509. Así que ahí sí que hemos visto una diferencia más grande. Luego nos hemos ido a otra aplicación, Geekbench, que esta os sonará mucho más porque a veces la hemos utilizado también para pruebas de rendimiento en iPhone. Bueno, Geekbench nos permite hacer un test para la CPU y otro para la GPU. Empezamos por el de la CPU. Nos ha arrojado los siguientes datos. En la prueba con el M1 en single core 1739 puntos y en el M1 Pro en single core 1750, prácticamente calcados. Ahora, si nos vamos al multicore, a la prueba de multinúcleo, el M1 ha dado 7652 puntos y el M1 Pro ha dado 9903 puntos. Como veis, las diferencias que hay entre single core y multicore, tanto en Geekbench como en Cinebench, son bastante sostenidas, es decir, siempre está ese margen de casi 2000 puntos en multicore. Luego hemos hecho el test gráfico en Geekbench, ya sabéis, basado en la tecnología Metal, y en el M1 ha dado 21.370 puntos y en el M1 Pro ha dado 38.313. Se nota como, evidentemente, gráficamente el M1 Pro es bastante más potente que el M1. Luego nos hemos ido también a una prueba de rendimiento gráfico para ver cómo sería mover juegos en este tipo de ordenadores. Y hemos hecho una prueba con una aplicación que precisamente simula gráficos de juegos en diferentes tipos de calidades que se llama GFX Metal. Y bueno, en la prueba de ruinas aztecas, que es digamos una de las más exigentes dentro de la aplicación, hemos elegido la prueba con los gráficos más altos y ha dado las siguientes tasas de fotogramas por segundo. El M1 55 fotogramas por segundo y el M1 Pro 89 fotogramas por segundo. Así que bastante superior en el caso del M1 Pro. No obstante, ya haremos un vídeo aparte en el que hablaremos de juegos en este tipo de ordenadores. Así que si no estás suscrito, suscríbete. Y luego la velocidad del SSD. Apple había prometido que la velocidad de escritura en estos nuevos Mac, al fin y al cabo, podía llegar hasta 7,9 GB por segundo. No nos acercamos, al menos en las versiones de 512 GB de almacenamiento, a esas velocidades, aunque sí que es verdad que hay un salto importante respecto a la generación pasada. Con la prueba que hemos hecho con la aplicación Disk Speed Test, el M1 Pro ha dado 4,6 GB por segundo de escritura frente a los 2,4 GB del M1. Y en la prueba de lectura, 5,4 GB de lectura en el M1 Pro por 2,9 GB en el M1. Prácticamente dobla en velocidades tanto de escritura como de lectura, redondeando a la versión anterior. Y luego, después de todas estas pruebas, ¿qué Mac tenía más batería? Pues yo no os he engañado durante la review. ¿Qué os he dicho? Que a mí en mis pruebas me he dado la sensación que siempre el M1 estaba por delante del M1 Pro. ¿Y qué ha pasado? Pues efectivamente, después de todas estas pruebas, al M1 Pro le quedaba un 5% de batería, 5, y al M1 le quedaba un 14. Teniendo en cuenta que ha estado corriendo el M1 en el terreno del M1 Pro, es decir, no estábamos con las pruebas de navegación web, y teniendo en cuenta también un factor, que ese M1 lleva ya un año de uso, es decir, tiene ciclos consumidos, no está en su capacidad máxima de batería, así que incluso la diferencia en igualdad de condiciones, si el M1 estuviera nuevo, podría ser incluso mayor. Así que, bueno, yo, como veis, he sido muy sincero con el tema de la batería, que creo que es siempre un factor muy determinante para que muchos usuarios se decidan si comprar o no un equipo. Así que por eso lo recalco tanto en esta review. Así que, ¿qué os puedo decir? Me parecen
desde luego, los Mac más potentes que ahora mismo puedes comprar, sin ninguna duda, y sobre todo teniendo en cuenta el factor portabilidad, ¿vale? Que eso yo creo que es lo más importante, sobre todo también porque te dan tantísima potencia con un consumo energético relativamente bajo para la potencia que te ofrecen. Ahora mismo no hay alternativas en la competencia que tengan ese rendimiento a nivel de consumo, es decir, te consumen mucho más. Así que son unos equipos efectivamente que tienen un precio alto, pero no me parecen caros. Al fin y al cabo hay que saber diferenciar entre que una cosa tenga un precio alto y una cosa sea cara. Caro yo lo veo como que Apple te está cobrando por más de lo que vale el equipo realmente. A mí me parece que realmente calidad-precio está más que justificado. Ahora mismo esta potencia, con esta autonomía, con esta pantalla y con todo lo que trae este MacBook Pro, que es prácticamente perfecto, es que ¿cómo no va a valer lo que vale? Este modelo vale 2.200 euros, un poquito más, así que bueno, yo creo que está bastante bien. Ahora bien, si quieres más potencia, pues va subiendo más los precios. Yo creo que ya ha quedado bastante claro cómo queda la gama de Mac. Apple tiene claro que va a haber una gama de procesador normal y una gama Pro y Max. La gama Pro y Max estará dedicada a usuarios profesionales y la gama normal estará dedicada a usuarios que a lo mejor buscan un poquito más de autonomía, serán más eficientes. Yo, si tuviera que recomendar, yo creo que para la gran mayoría de los suscriptores de este canal, el M1 es el procesador que mejor os irá para la mayor parte de las cosas, sobre todo porque vais a disfrutar de más autonomía, y bien, el M1 Pro o el M1 Max lo reservaría para usuarios que requieren de mucha más potencia, mucho más rendimiento y agilizar el proceso de edición o de exportación o de programación a la hora de trabajar en sus diferentes proyectos. Ya está. Lo que tiene que quedar claro, y esto lo repetiré 1000 veces si hace falta, es que la gente no debe juzgar estos Mac como si Apple los estuviera vendiendo para todo el mundo, porque no lo son. Son unos Mac dedicados para profesionales. Por tanto, que no me venga una persona que usa el Mac para ver a Ibai en Twitch, que estos Mac son caros. No, o sea, es que este Mac no es para ti. Ya está. O sea, si tú le preguntas a un usuario profesional que edita en 8K, con cámaras profesionales, productores de cine, lo que sea, DJs, programadores, etcétera, si este Mac les parece caro, dicen, dame dos. Así que, en fin, chicos, espero que este vídeo os haya ayudado a estar lo más informados posibles de este Mac y espero haberos orientado un poco a la hora de tomar una decisión que yo entiendo que es muy importante, si comprarlo o no. Si os ha gustado, agradecería que me deis vuestro me gusta, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y por supuesto que me dejarais un comentario con lo que os ha parecido y con todas las dudas que podáis tener y que yo pues me pasaré para responderos encantado. Mi nombre es Fernando y ya sabéis, prometo hacerlo. Sigue disfrutando de más contenido con estos vídeos recomendados.